Natalia, usted puede mirar si se ve bien. Revisa. Si dentro de la transmisión se ve nítido o se ve borrosito. Les agradezco. ¿Sí? Toca. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Entonces, para uno nombrar un heterocíclico, nosotros nos vamos a centrar solo en este curso, como es una introducción a los compuestos heterocíclicos, en los heterocíclicos que sean aromáticos con un ciclo base. ¿Qué quiere decir con un ciclo base? Pues hay otros muy chéveres, como este. Purina. ¿Han escuchado la purina? Pero no es, sino la purina química. ¿Sí? Entonces este es muy bacano, muy chévere, muy elegante, pero es un compuesto fusional. La purina es un heterocíclico fusional. Entonces, esos son muy bonitos. Ahora, analicen algo en el muñequito. ¿Le ven alguna lógica? Miren esa rareza para numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno diría, bueno, está bien. Pero el salto cuántico es el 7. ¿Sí? Eso es lo que lo descontrola uno en estos tipos de sistemas que se llaman fusionados. Pero pues eso es lo mismo que si ustedes consideraran que esto es benceno. Ustedes con Alejandro o en el curso de Orgánica 1 vieron solamente compuestos aromáticos de benceno, no de benceno, de dos bencenos pues, como por ejemplo el naftaleno. El naftaleno son dos bencenos pegaditos, o el antraceno. Pero pues si uno entiende la química de los simples y la nomenclatura, luego pues en algún momento en que le toque usar eso, va a recordar este asunto. ¿Sí? Entonces, aunque en las diapositivas está nomenclatura de todo un poquito, estos no van. ¿Listo? Para que no me vayan, porque es que eso es lo que yo advierto. Yo hice las diapositivas pensando en un curso Full HD, pero esto no. ¿Listo? Entonces estos son sistemas fusionados, esos no se nombran en este curso. ¿Qué vamos a considerar? O este anillo solito, que se llama pirimidina, o este anillo solito, que se llama imidazol. Entonces yo les dije que aquí hicieran una tablita o una gráfica. Yo la tengo en el campus, dicha gráfica en las diapositivas,
Pero les dije, hagan una con la que tiene los numeritos. Miren que los heterocíclicos los pueden encontrar con los respectivos números. Ya los ven. Eso fue lo que les dije que podían hacer. Y ese se puede sacar el día del examen. Si no hacen esa tabla, pues entonces utilicen la que tengo yo en las diapositivas. Porque ustedes no van a acordar de aquí a allá que esto se llama Curie. Ahora, recuerdo, este no va, pero es solamente para que tengan en cuenta que hay heterocíclicos que se utilizan bastante en la vida real, como este. Así no lo estudiemos, el nombre de Yupa. De hecho, yo no sé si está ahí el nombre de Yupa. No, pues N9H Purín. Es bien interesante que la IUPAC utiliza a veces para indicar cuando un heteroátomo tiene hidrógenos, que esa es el nitrógeno que tiene la H. Pero pues la verdad eso es un enredo. ¿Sí? Entonces miren que el nombre no colabora. Pero este compuesto que les dejé estaría así. Este compuesto se llama niacina, o mejor conocido como ácido nicotínico. Tú no crees que todo lo que sea nicotino o nicotínico es malo, ¿no? No creería que todo lo que tenga que ver con nicotín es malo, pero cuidado. Lo que ahorita les voy a mostrar es cuál es la mala. La molécula heterocíclica que viene procedente del cigarrillo o del tabaco. ¿Sí? Cuando uno quema el tabaco, se expele esa sustancia. ¿Cómo se llama la sustancia que bota el tabaco? El cigarrillo. ¿Y qué es lo que hace el olor al cigarrillo? ¿Qué es lo que le da el olor? El olor. Es parecida a este nombre. Nicotina, muy bien. Entonces, para que no confundan, la nicotina es la mala. Bueno, la molécula que se expele producto de la combustión o de prender un cigarrillo, de usar el tabaco. ¿Sí? La nicotina. Pero este es bueno. Sí, miren, es que, ¿qué hace este? Es una vitamina, la niacina es una vitamina B3. Si usted no traga vitamina B3, pues entonces comienzan a haber problemas metabólicos y en especial ayuda al tema de una glándula que es la glándula suprarrenal. ¿Sí? Muy importante para todos los procesos hormonales. Entonces, muchas de las deficiencias que a veces tenemos nosotros es por esta vitamina. En general, el complejo, lo que llaman el complejo B, que son una serie de compuestos naturales que tienen un papel en los procesos bioquímicos o metabólicos. ¿Listo? Entonces lo vamos a encontrar aquí en el NADH, en el NAD+, que es cuando uno le quita ese protón, y en el NADPH. ¿Sí? Esto es muy común por ahí, este momentito. Entonces, esta era la que les había dejado como tarea para que entendieran cuándo un heterocíclico es cadena principal. Entonces, ¿cómo se considera un heterocíclico como cadena principal? Porque el anillo es la cadena principal. Entonces recordemos, cuando el grupo funcional está pegado al anillo, ese es grupo funcional, es el benceno. En el caso del benceno, el benceno era la cadena principal. Cuando el grupo funcional estaba pegado
al anillo bencénico. Entonces lo mismo pasa en los heterocíclicos. Es copy-paste. ¿Qué va a cambiar? Van a cambiar dos cosas, fundamentalmente. La posición del heteroátomo, ella siempre es la inicial. Y si hay varios, yo ya les conté qué hacer en caso de varios. ¿Alguien recuerda? Cuando hubieran varios. Si es un elemento más electronegativo, ese es el que manda la parada. Si es el mismo elemento, es el más básico. O sea que para poder nombrar hay que saber basicidad. Bueno, ahorita les doy un truco con un anillo que traje. ¿Listo? Entonces, en este caso solo hay un heteroátomo, entonces no problema. Es el más fácil de todos. Entonces, él lleva el 1 y se busca la posición más cercana al grupo funcional. Entonces, eso es lo segundo que cambia. Primero, que los heterocíclicos llevan números, los heteroátomos. El número 1 lo lleva el heteroátomo. Si hay varios heteroátomos, se toma el más electronegativo. Si son el mismo átomo pero en distintas partes, se escoge el más básico. Esos son los dos criterios para un heterocíclico y en eso cambia. Y lo segundo en lo que cambia es que entonces, aunque esta es la cadena principal, ya el número no es 1, como uno decía en el benceno. Uno cogía es que este es el 1, ácido 1, benceno carboxílico, y por eso no poníamos el 1. Pero aquí ya no va a ser el 1, va a ser el 3 como está en el tablero. Entonces voy a poner aquí el tablero, perdón por aprender a luz. Entonces eso es lo que hice aquí en el tablero en esta primera parte. Se toma dos tipos de heterocíclicos: cuando él es cadena principal o cuando no es cadena principal, o sea, rama. Entonces aquí es parecido al benceno, esto era lo que les decía, y aquí lo que cambia es este 3. Miren que el 1, numeré 1, pero no pongo la posición del nitrógeno. Simplemente la posición del nitrógeno es para saber que él es el 1. Y si el grupo funcional está pegado, entonces él se considera dentro del nombre principal. Eso es lo que cambia en esencia entre un heterocíclico y un benceno. O sea, hay que estar más pendientes de los números. Pero nos falta la Diana que pregunta: profe, ¿y si acá hay una rama? No, profe. ¿Puede haber una rama ahí? Por ejemplo, que haya un metilo acá arriba, o bueno, acá al ladito. Se sigue numerando porque esta es la posición más cercana al grupo funcional. ¿Qué va a cambiar? Obviamente que si acá está la rama, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se coloca aquí como prefijo. ¿Sí? Uno donde ponía las ramas aquí. Ácido benceno carboxílico, el nitro. O el OH, para decir que es salicílico. El que ustedes utilizaron en la síntesis, ustedes sintetizaron el nitrosalicílico, ¿no es cierto? A partir del salicílico. Entonces uno pone aquí un OH, entonces dice hidroxi benceno carboxílico en medio de esto. Entonces aquí sería lo mismo, hidroxi metil según la rama. Entonces lo único diferente está en la numeración del heteroátomo y que si tenemos un grupo funcional ya no va a ser el 1 como era en el caso del benceno, sino el número que es más cerca. Este es un heterocíclico bueno. Se conoce vulgarmente, no mentiras, vulgarmente no, la lupa lo acepta. Si usted dibuja engendrado, vamos a ver cómo aparece engendrado. Si yo puedo escribir aquí niacina. No puedo. ¿Será que es con él? No.
cómo es que aparece la niacin. Sí, en inglés es así. Ah, entonces no la está tomando así. Entonces toca en inglés nicotini AC. Debe estar resabiendo. ¿Será por la mayúscula? Está como resabiado. Sí, así es. No quiere, no quiere. Me toca dibujarlo. Ah, es nicotina. Entonces en Kendrao él les ayuda bastante. Ahora uno lo va a nombrar y se pone a llorar. Voy a dibujar acá brevemente. Entonces no sé si haya preguntas sobre los heterocíclicos como cadena principal. ¿Qué les ocurre? Ah, bueno, entonces hay que saberse el nombre de la cadena principal. Ya no se va a llamar benceno carboxílico, sino piridino carboxílico, porque el heterocíclico se llama piridino. Entonces sí hay un cambiecito. Si él termina en A, se trata de volver como el benceno, que termine en O. Y si él termina en consonante, por ejemplo pirrol, entonces se le agrega una O para que termine como el benceno. ¿Sí? Eso sería el pi. Entonces miren que Kendrao ayuda. Kendrao les ayuda a enredar. Él no les va a dar el nombre de la cadena, él les va a dar el nombre completo, ¿sí notan? Ayuda para algunas cosas, no ayuda para otras. Pero ¿será que si aquí le pongo un nitrógeno ayudará? Veamos. Ah, bueno, ahí colaboró. Él no es tan malo como parece. ¿Sí ven que colaboró? Y metamos el otro nitrógeno, pues. Colabora más. Ahí se entiende clarito para qué sirve el Kendrao. Miren que él está tomando como uno este. ¿Por qué este? Bueno, porque es que de los tres son igualmente básicos. Uno ya sabiendo basicidad dice, es que la basicidad de este es igual a la de este, es igual a la de este. ¿Sí? Los tres son igualmente básicos. Entonces, ¿ahí qué prima? Pues las menores posiciones. El criterio que hemos venido usando por él. Uno, si yo numero por acá, pues perdí el año. Si numero por acá, me queda muy lejos el grupo funcional que hace parte del anillo heterocíclico. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta es la posición más estratégica, 1, 2, 3, 4. Y el heterocíclico de 6 miembros que tienen 3 nitrógenos se llama triacinas, compuestos bastante horribles para química ambiental. Listo. Entonces, ¿ayuda a Kendrao? Bastante.
Lo único pues que está en inglés, entonces pues, hay que traducirlo. 1,2,4 tiacina, 3 carboxilo. Listo. Y ahora sí el malo. ¿Cuál es el compuesto malo que conocemos todos? Yo no me lo sé en inglés, ¿no? Ahí. ¿Sí ven la diferencia entre ácido nicotínico y la nicotina? No está oxidado y el otro. ¿Ah? No está oxidado. Usted man ya hizo síntesis, vea, uno ya básico. Claro, cuando un metil se oxida en un benceno, igualito. Tenemos benceno, metil, o sea, tolueno. Tolueno lo oxidamos. Entonces es bien interesante cómo una molécula oxidada es buena y una molécula no oxidada es mala. Normalmente hay moléculas oxidadas malas y hay moléculas oxidadas buenas. No todo lo que la gente conoce es malo o bueno. ¿Cómo le llamarían a este compuesto? A ver si me entendieron cuando él es cadena principal. Ahí él es cadena principal. Les recuerdo, el nombre del heterocíclico se llama piridina. Tres, ¿qué? Metil. Listo, ya entendí. Pero profe, ¿por qué el nitrógeno no lleva el 1? Es que para numerar sí lleva el 1. Ya no se pone en 1 cuando hay solo un nitrógeno. No hay necesidad. Pero profe, yo pensé que el metil era la cadena principal. ¿Cómo así el 3? Le olvidó toda la nomenclatura, pues. El metil va a ser ramita. En un benceno uno no dice, bueno, si hay un nombre para metilbenceno, o sea, tolueno. Pero no es bueno. Ya entendieron por qué tanta énfasis de Patiño en todo el curso de que no se acostumbraran a aprenderse los nombres de memoria como el del tolueno. Porque aquí es que se ve que el metil es una droga. Ese es el malo, el compuesto heterocíclico malo. ¿Y son parecidos? Ni de chiste. Ni de chiste. Ahí quedaría con la O, se cambia la O por la piridina. No, es así queda. Es O cuando está pegado a los que vimos en orgánica 2 como benceno carbaldehído, benceno carboxílico, eso, benceno carboxamida, todos los que vimos de los derivados de ácido y de los aldehídos como tal. Porque recuerden que afortunadamente la cetona no es aromática, ¿no? Bueno, no voy a meter, aunque por ahí hay varios heterocíclicos que meten cetona. Gracias por preguntar, Valeria. Hay varios heterocíclicos que meten cetona, no son de este curso. ¿Sí? Hay un heterocíclico muy común que mete cetona en su estructura. Este heterocíclico es bastante común. Venga, le voy a dejar aquí el otro para que lo tengan de recuerdo. Yo creo que lo hagan. Uy, no, y ahora sí quiero más. Es que ¿por qué lo agrandé? Para que se vea el enlace nitrógeno. ¿Qué os parece? Que no existiera. Yo por eso que
Entonces, aquí hay un ejemplo. Y acá está el bueno. No, yo tengo la gramática acá y la voz en la ya va. Entonces aquí tenemos el bueno versus el malo. ¿Qué tienen en común los dos? Que el bueno tiene el anillo de piridina, es cadena principal, como el malo. ¿Sí? Entonces, cuando la gente fuma, el tabaco, el cigarrillo, trae producto de prender pues la mechita, generan este tipo de compuestos. Nicotina. De hecho es un compuesto volátil, pero pegachento, queda pegado. Cuando la gente fuma, si usted fumó, le queda pegosteado. Y si usted es fumador pasivo, también le queda pegosteado en la ropa. Es más, es bien curioso porque se queda pegosteado hasta en los pulmones, ¿no? Y es lo que genera el cáncer de pulmón. Este compuesto amarillo. Este es el malo. Nombre y UPA. 3-metilpiridina. Listo. Entonces son parecidos en nombre. Yo no sé, la verdad todavía me sigo preguntando hasta estas alturas por qué a la nicotina le pusieron nicotina si no tiene nada que ver con el ácido nicotínico. Bueno, sí, la piridina. Y que como se la pilló el viejo Edwin, cuando uno lo oxida, genera este ácido carboxílico. Entonces, perfecto. Este de acá abajito fue para ilustrar que genera un ciclo. ¿Sí? Es para uno. Entonces, cuando él es cadena principal, no hay piedra. Entonces, la pregunta que hizo Valeria es bien, ¿cuándo le ponemos la O? Sencillamente se le pone la O, que es para que se asemeje en sintaxis, eso es cuestión de sintaxis, al lexema. Es una cuestión que hizo la misma para Entonces, ahí es como más de maña, pero pues por eso no vamos a pelear el día del examen. Si usted no pone la A, la O, yo le corrijo, pero entonces no lo vuelvo a hacer. ¿Qué sería lo grave? El número. Si numera por acá 1 o por acá 1, ahí sí apague y vamos. Pero solo me equivoqué en el número, pues que eso es lo más importante. ¿Sí? Entonces, en los heterocíclicos solo es estar pendiente de los números cuando les cae la principal. ¿Listo? Y como rama, pues ahí sí es más enredado, pero sigue siendo lo mismo. Salud. Me asustó. Yo ya se lo había comentado a alguien cuando un heterocíclico de rama que iba a cambiar algo. No recuerdo a quién, menos mal no recuerdo a quién. Pero entonces analicen algo de este ejemplo. Dejémoslo así de las cosas. Ese era el que queríamos. Tal cual. Es un benceno, ¿no? Eso no es un heterociclo.
Entonces yo una vez le decía a alguien que Kendrao y la IUPAC permiten que cuando tenemos una rama muy grande, o sea la ramera, él a veces toma no la cadena como yo lo hago. ¿Qué hago yo cuando tengo una rama? De la rama. El grupo unido a la cadena principal, que en este caso es el benceno, está claro que es el benceno, yo le pongo un 1. Yo les dije, de ahí para allá, hasta donde alcance. 1, 2, 3, 4. Entonces sería 1,2 dimetil butil. ¿Sí o no? ¿Qué hace Kendrao? ¿Hace eso? No. Él escoge como sea dentro de una rama la cadena más larga, pero esa no es la que está unida directamente al benceno. En cambio yo sí les digo, cojan este como 1 y de ahí vayan número. Si no lo habían hecho, aún están a tiempo de hacerlo en el tercer parcial. Si ustedes no cogieron una cadena principal y de ahí para allá, por eso es que yo hago las primas. Acostúmbrense a hacer eso. La cadena principal sin primas, como no todos tienen colorcitos, ¿sí? Entonces, cadena principal sin primas. Rama de la rama con primas. Así. Lo peor que le puede pasar es que tenga prima. Unas 5 primas, pero yo tampoco voy tan malando. Creo que eso lo hice en el primer parcial, que era la rama de la rama de la rama de la rama de la rama. Había uno horrible. Entonces ya en este segundo no puse tantas ramas para no estresar. Y en el tercero será parecido al sexto. Entonces aquí, él toma todo esto como una cadena. Al hacer esto, entonces esta es la posición 1, esta es la 2, esta es la 3. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues es fácil, mirando el nombre. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces al nombre se le pone pentan 2i. Rarísimo eso. Pero esta base nos sirve para entender los heterocíclicos como rama. Porque ellos nunca van a ser el 1 la posición que salga de aquí, sino la del heteroátomo. Cuando un heterocíclico es rama, se sigue esta misma idea de que no es el 1 el que yo les dije, sino que el 1 va a ser el heteroátomo. Entonces van a llevar esta vaina del 2i, 3i, 4i, ni. Para indicar que el carbono que está unido a la cadena principal es el 2. Por eso se coloca aquí. Este se llamaría pentil, pero ya no es pentil, miren que ya es pentano, como si fuera pentano, pero es como una combinación entre pentano y rama. Si eso nunca lo habían entendido, espero que con este ejemplo sepan que cuando uno nombra un compuesto y es rama muy compleja, esa rama compleja tiene dos opciones. La que enseñó Patiño, que es hágalo más fácil y descompóngala empezando con este como 1, o como lo hace Kendrao, que es toma la cadena más larga dentro de la rama y lleva un sufijo y con una posición. ¿El 2 qué es? El 2 es para indicar que este carbono es el que está unido a la cadena principal. Es siempre el carbono, este es el 2. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el 2 es la rama. El 2 es el carbono de la rama que está unido a la cadena principal. Y de eso se basan los heterocíclicos como rama. Que no va a ser el carbono, o sea, sería una chiripa. No, ni siquiera chiripa. A ver, ¿cuántos enlaces puede formar el nitrógeno? 3 no puede quedar aquí.
Cuando él es rama, el heterocíclico es rama, el nitrógeno no queda acá porque queda con 5 enlaces o con 4. No puede ser rama el nitrógeno. Entonces de chiripa nunca les va a quedar el heterocíclico como rama de primero. O sea que el 1 sea justamente el que está unido a la cadena principal. Ni de chiripa. Entonces con este principio es que ya uno entiende la nomenclatura de los heterocíclicos como rama. Y es que cuando el heterocíclico es rama, es el nombre del heterocíclico con la terminación "y". Y acá hay un bonus. Si termina en vocal, el heterocíclico se quita esa vocal cuando es rama. Ejemplos de heterocíclicos que terminen en vocal: piridina. Entonces, ¿cómo quedaría? No, porque se quita solo la vocal, no se agregan letras. Piridina le quita la A, queda piridín. Sería piridín y o piridinil. Otro ejemplo heterocíclico aromático: chichi. Furano. Termina en vocal. Entonces, ¿cómo quedaría? Furam y. Perfecto. Otro ejemplo heterocíclico que termina en vocal: tiofeno. Ese es el único raro porque le llaman tiel cuando le es raro. Esa es la única excepción de todos. El tiofeno como rama se llama tiel. ¿Listo? Entonces, mire lo que pasó. En el benceno, lo que yo decía, cuando uno tiene una rama, yo siempre, después de la cadena principal, comienzo poniendo el 1 y de ahí me riego. Eso es lo que yo siempre hago con cualquier rama, en un benceno o en una rama de la rama. Pero en el heterocíclico eso cambia cuando él es rama. El átomo 1 es el más electronegativo, ese es el 1. El 3 es el que más cercano esté al otro heteroátomo, no es el que más cercano esté a la cadena principal, sino el más cercano al otro heteroátomo. Y entonces ya quedó 4. Entonces este carbono, que es el que está unido a la cadena principal, es el que es I. Así como en el ejemplo de allá del 2i. Eso es lo que cambia en un heterocíclico como rama, y es muy parecido a como tendrá un nombre a las ramas de la rama. Igual, si uno mete este muñequito, no lo voy a hacer pues por tiempo, él les va a quedar parecido. Entonces es seguir las mismas reglas vistas. Lo único diferente está en que el heterocíclico como rama se numera desde el heteroátomo principal, si hay varios, si solo hay uno, pues ese, y la posición que queda del carbón unido a la cadena principal se coloca aquí como I. Y lo otro que cambia es que si termina en vocal, se quita esa vocal y entonces quedaría piridinil. Miren que este no termina en vocal, es consonante. Oxazol, indazol, imidazol y todo lo que termina en consonante. ¿Listo? Entonces, este no termina en vocal, no le quité. No es que le voy a añadir oxazolo, no. El oxazolo sería si dijéramos oxazolo carboxílico, para que se parezca a benceno. Oxazolo carbaldehído, para que se parezca a benceno, cuando él es cadena principal. Entonces son los que conozcan los heterocíclicos, se familiaricen con ellos y ya. Eso es todo.
Hasta ahí la nomenclatura, quedan full HD en este curso, ya no más. Ya lo que de ahí en adelante ustedes, la verdad, hay reglas que yo ni me sé, de compuesto horrible. ¿Sí? ¿Para qué serviría nombrar un compuesto? Bueno, primero para mortificarle la vida a los que no les gusta nomenclatura. A los que les gusta, eso les suma punticos para que no pierda el parcial. En la vida real uno lo utiliza pues porque los CAS, toda la parte de las fichas de seguridad está basada en el nombre. Entonces, una vez se le llega un tarro de 3-oxazol 4-ipropenenamida. Y ese nombre sí es igual en toda la China, en la Conchichina, puede venir la etiqueta en chino, en japonés. Lo único que viene universal son los números, los símbolos químicos y los nombres. ¿En serio? Los chinos, pues como ellos tienen todos esos símbolos raros, también saben ser así. Y los muñequitos. O sea, usted puede tener un artículo en japonés o en chino, en coreano, y no entender nada, solo entendería la parte química, que es la parte de la estructura, la fórmula, y el nombre y eso sí es universal en todo el mundo. O sea, usted puede ir por allá a un congreso a Turquía, a Arabia Saudita, ahora que está pues de moda Qatar, eso es Asia, o al África, o a Europa, o a Estados Unidos, o aquí a la frontera más cerquita, Ecuador, Venezuela, Perú. Esto le va a servir si va a seguir con el tema de la química. Si no, pues obviamente no va a servir. ¿Listo? Esa es la realidad de la nomenclatura. Entonces ya hasta aquí se libran, no más nomenclatura por este curso. Bien, entonces ya podemos explicar la aromaticidad o hacemos los anuncios. ¿Anuncios? Sí, hagamos los anuncios. Anuncio número 1. Al campo. Entramos al campo. Sí. Yo soy el lento o el campo el que no es alto. Está pensando. No lo presionemos que está pensando. Bueno, mientras piensa, estáis. Ya pensó, listo. Tenemos. ¿Cuál es que acá? Yo no me sé esta clave. Espero que sea eso. Sí, es que no hay cosas que no está tan. Bueno, bueno, les iba a hacer la pregunta. 1. El cuarto parcial se hará de manera digital. ¿Qué significa? Pues que no les voy a hacer, no vamos a hacer exposición como en los años anteriores, pero tampoco pues va a ser un parcial como el tercero. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿lo quieren individual o en parejas? Es la pregunta que me falta hacer. ¿Sí? O en grupo, pues. Me refiero al grupo, pues el grupo que hizo la exposición última. Esa sería la única condición suficiente y necesaria. A menos que alguien diga, no, es que yo la verdad con Luisa no me quiero hacer, entonces me voy a cambiar de Luisa es mi peleona, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? Pues como está aquí presente,
Entonces, o por otras cosas, ¿no? No tiene que ser porque Luisa se quería una, o cosas de esas, ¿no? Es un ejemplo, no se sienta, si uno no es así, no se sienta aludido. Patillo sí que traba, ¿no? Entonces, ¿qué dice? O sea, tiene que ser una de las dos, no es que Angélica quiere individual y el resto del curso grupal. No se puede. Ah, quieren elegir la persona. De los que están ahí en virtual me comentan por acá también, voten. Eso sería la situación del cuarto examen. ¿Por qué la pregunta? Bueno, es que la vez pasada se hacía una exposición y era individual, ¿sí? Y es lo lógico, ustedes no lo evalúan grupal. Pero en este caso, para no tener que hacer 10, 11 parciales, ¿sí? Aunque tengo para hacer 11 parciales, el problema es calificar cada uno por independiente. Y tampoco puedo hacer uno para todos. ¿Sí me hago entender? Me explico. Con heterocíclicos se puede. Con heterocíclicos a uno les puedo asignar pirimidina y a otros purina. Y ahí la cosa cambia. ¿Sí o no? Cambia el muñequito. Entonces eso es lo que quiero hacer con las macromoléculas, que es el tema del cuarto examen. Y por eso aquí hice la fecha de entrega hasta el 30 de diciembre. Máximo. No es que se vayan a... Bueno, yo creo que va a pasar eso. Pero bueno. Si alguno lo entrega antes, mejor. No, hasta el 30 que es viernes. Yo el 31 hay que ir a callejear, hay que quemar el año bien. Hasta el 30. De hecho, hora. 12 del día, 12 del mediodía. No hasta la medianoche porque entonces el 31 le dañan el 31. 12 M, no AM. O sea, hasta el mediodía. Mejor dicho, hasta el 29, pues. Debería ser hasta el 28, sino que después no, es que Patiño no hizo la inocentada, entonces para no tener discusiones filosóficas, pensé en esta fecha. Más. Ay, usted había dicho 31. Pero es que no, yo después... Solo son 6 horitas menos, bueno, 12 horitas menos, pero pues la pregunta es, ¿lo van a hacer en grupo o lo van a hacer individual? Voten. Si es en grupo, entonces yo sé que serían máximo 5 grupos de acuerdo a lo que fue las exposiciones de polímeros. Entonces esa sería la idea. No. Máximo tenemos un grupo de 3 porque el curso es impar. Solo un grupo de 3. O sea, vuelvo e insisto, si va a haber, a alguien le va a tocar día 3. Así, porque no lo vamos a dejar. ¿Cómo así que todo en grupo y el resto lo vamos a negrear? No. Entonces, de esa manera, es por eso fundamental esa pregunta, resolverla ya. Para yo, porque no lo tengo hecho, ya lo pensé, ya lo diseñé, pero necesito la definición para saber si hacía los 11 o si los 11 los vuelvo simular. Entonces, ¿qué dice? ¿En grupo? ¿Edwin qué dice? ¿Ah? Lo que diga el resto. Grupo, Angélica. Como quiera. Listo. Entonces, como decía el Patiño, entonces será en grupo. Entonces me dan ahorita los nombres de los grupos para de una vez saber el miércoles a más tardar, decirles esto es para cada uno su entretenimiento. Listo, igual obviamente el nivel va a ser el mismo, solo cambiaré muñequitos uno por otro. Y con eso daríamos por cubierto el parcial 4. Es un taller
llamémosle así, taller grupal. Para la casa. Lo pensaba que fuera a mano, porque es más chévere, así algo aprende. Pero ¿quién va a venir el 30 de diciembre? ¿Usted es capaz? Yo soy capaz y... No me lo mandan digital, pero pues tampoco es que me lo vayan a copy paste. No, igual sí lo voy a poner a dibujar en Kendrao. Entonces no se preocupen que... si alguno no tiene Kendrao y lo quiere hacer a mano, es libre de hacerlo a mano. ¿Cuál sería el problema? Que si es como es en grupo, ese que escribe a mano le tocaría escribirlo todo, porque tampoco vamos a hacer el remix que sea feo. ¿Listo? Entonces sería así. Hasta el 30 de diciembre. El parcial 3, pues sí sería el 21. Si hay alguna objeción, abren ahorita. Yo espero ya el miércoles terminar el tema. Entonces, bueno, esos son los anuncios parroquiales grandes. Quedan 2 anuncios el próximo semestre. Por ahí me llegó el calendario. Ese sí lo tengo por aquí. O sea, ya, cuando entramos, ya están las... Ay, no lo tengo aquí. Pensé que lo tenía. Sí, ya me mandaron el calendario, solo que no me lo he reenviado. Registro académico. Debe decir algo así. Ustedes dicen, pero es un calendario de reingresos con traslados y etcétera, etcétera. Pero, pues si uno mira las fechas de pago, este fue el que me llegó. Pero yo pensé que este era el del nuevo semestre. Bueno, igual las fechas de pago para los reingresos, para los traslados, para los que se matriculan, para todos son casi las mismas. Entonces el recibo de pago está hasta febrero para que estén pendientes y cosas de esas, si hay que pagar, si no hay que pagar, cuánto hay que pagar, cuánto no hay que pagar, etcétera, etcétera. Y la fecha de inicio es el 6 de marzo. Yo pensé que este era el calendario de inicio. Iniciamos el 6 de marzo. De vacaciones. ¿Quieren más? Van a salir en diciembre del otro año. Bueno, Sí, sí, ¿Quieren más? Yo creo que pues para algunos puede ser bastante, para otros puede ser poquito, pero pues desafortunadamente iniciamos el 6 de marzo. ¿Por qué desafortunadamente? Pues porque a mí me parece bastante tiempo Obvio, bastante tiempo. de recetero. Pero, ¿cierto que ahí se alinearían con los de Meléndez? Sí, ¿cuál es la idea de esto? Por eso salieron esos calendarios de reingreso, traslados y todas esas cosas. Y entonces ahí no, incluso ahí están pues el tema de los admitidos. Entonces, por lo general, estas fechas coinciden con el calendario académico, que yo creí que era este. Como yo vi calendario, yo dije, uy, ya llegó el calendario académico. Pero vengan, yo veo aquí el museo, porque a mí me pareció ver. A mí me pareció ver. Sí, el calendario, la idea de ese calendario coincide con el tema de que Cali ya se está alineando. O sea, ¿quién va más adelantado? Ellos van atrasados y nosotros vamos... Profe, una pregunta, ¿usted cuánto entrega el parcial? ¿Cuánto? ¿Cómo así? O sea, hay plazo hasta el 30 de diciembre, ¿cierto? Pero ¿cuánto? Entonces dicen que las notas
el plazo máximo de la nota es hasta 8 de enero. No, pero ¿Cuándo no nos entregas para después? para irlo haciendo, no sé, cuando entregar el parcial. El 4. Sí, el parcial 4. O sea, la nota del parcial 4. No, ¿cuándo lo entregas? El parcial para El hacer. miércoles, Ah, el miércoles. 14 de diciembre. Sí, tienen 15 días casi. Tienen casi 15 días para hacer eso. O menos. Es que eso depende de lo que usted. Pero mira que todavía, o sea, el calendario no ha salido oficial. Ah, sí. Ah, pero este es el programa. No ha salido oficial, sino el de reingreso. Yo pensé que era el de semestre. Listo. Entonces eso confirma que las fechas oficiales, cuando se los lleguen, se las mandaré. Pero pues eso es casi que oficial. 6 de marzo iniciamos en esto. Las matrículas creo que son la última semana de febrero. Igual febrero es cortico, eso de el semestre pasado iniciamos el 22. Se corrió casi como 15 días. No es mucha la diferencia. Y va hasta julio. Eso sí es lo malo. Entonces aprovechen ahorita para hacer los viajes, para descansar, para tomar aquí, para repasar, para descansar, etcétera, etcétera. Pero creo que, y más o menos, ¿cuándo salimos del próximo semestre? En julio. El calendario dice marzo-julio. Entonces, niños y niñas, ahí en el campus están las diapositivas que dice aminas, todo lo referente a aminas. Heterocíclicos, aquí es donde les digo que está la nomenclatura y hay hasta más, ñapa. Propiedades y síntesis, reacciones, una tablita que es parecida a la que expusieron las compañeras, una cosita de nomenclatura, y aquí tengo una ñapa que se entiende mejor con esta diapositiva. Entonces, bueno, empecemos por la primera. Para poder entender una basicidad hay que entender aromaticidad. Vamos a ver si queda bien. No, si no me lo gusta. ¿Se ve bien? Entonces, bueno, ¿se han preguntado por qué el benceno es aromático? ¿El benceno será que tiene aroma? Entonces, estos son los 3 criterios, aunque ahí se ven 4, pero realmente hay uno que se resume en 2, para considerar una molécula aromática. Esos son los 3 criterios. Lo que pasa es que este conduce a este. Este lleva a este. O sea, estas dos están muy de la mano, íntimamente relacionadas. Entonces, básicamente son 3 reglas. Para que una molécula sea aromática, pues se considera que debe ser primero que todo cíclica. ¿Sí? Entonces, el benceno cumple ese criterio. Es una molécula cíclica. Digamos que eso fue lo más difícil cuando por allá en la historia se descubrió la estructura del benceno. Se lo soñaron que era como una serpiente. Sí, eso es una historia toda interesante alrededor de Kekul y sus amigos, o Kekulé pues escribe, de cómo llegaron a que el benceno era la estructura que tenemos hoy en día. Obviamente con la resonancia magnética nuclear, las técnicas espectroscópicas, pues eso todos sabemos cuándo es aromático, cuándo hay benceno en una molécula, y es de lo que van a aprender en el curso de análisis orgánico. Sí o sí,
ahí van a aprender cómo uno sabe con la ayuda de espectroscópica que hay benceno en una molécula. Con los ojos, no mentiras, pues, con los valores que den los datos espectroscópicos. Entonces eso en cuanto a el benceno, ser cíclico. 2. La presencia de orbitales p sin hibridizar en todos los átomos del anillo hace que ella sea plana. Recuerdan que el bencenito es puros carbonitos con orbitales p sin hibridizar y eso es lo que genera la nube pi como tal del anillo aromático en su estructura pues 3D. Pues esto es el punto 2. Tener orbitales p sin hibridizar en todos los átomos del anillo. Ahí no dice que los átomos pueden ser carbono, nitrógeno, cualquiera, en todos los átomos. Es el punto. Y esta es la regla más difícil de uno pillársela a ojo. Y la tercera debe cumplir una regla que se llama la regla de Hickel o Buche, en honor a Eric Buche, que fue el que trabajó en esos años. No, a veces esa es la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Él trabajó esto creo que en la época de los, por allá, década de los 20, 1920, 1930. Y se conoce como la regla de Hickel porque el número de electrones pi que salen de este punto 2 debe ser igual a 4n más 2. Donde al resolver, esto es una ecuación, 4n más 2 igual al número de electrones pi. Entonces, si n da entero, cumple la regla de Hooke. Si no da entero, no cumple la regla de Hooke. Entonces, ahí están los criterios para determinar si es aromático. Entonces, bueno, ¿alguien le tomó foto a este? Sí. Tómenle fotito para no olvidarme de todo. De todas maneras, una completa. O manden al grupo, por si les muestra. Entonces vamos a ver si entendieron las reglas con la molécula que ya sabemos que sí o sí es aromática. ¿Ya le tomaron? El benceno. Entonces, ¿es cíclica? Yes. Dice, presencia de orbitales p. ¿Cómo sacamos los orbitales p? Facilito. ¿Cuál es la configuración electrónica del carbono? 1s2, 2s2, 2p2. Entonces, si uno hace el diagramita de energía chichi del carbono, él originalmente es así. Esto ustedes lo han visto bastante en los cursos de inorgánica, de química 1, de orgánica 1, pero ¿cómo justificamos el asunto de que el P está sin hibridizar? Entonces, esta sería la configuración electrónica del último nivel, sí, porque ahí no tuve en cuenta el 1, aquí, del carbono. Entonces uno dice, bueno, a esto lo voy a hibridizar. Ah, pero ahí hay algo raro, ¿no? Ese es nitrógeno. Ahí ya está con la promoción, porque inicialmente él es así.
2s2, 2p2. ¿Sí? Pero aquí, ¿uno qué hace? El electroncito que está aquí lo promociona. Bueno, lo voy a hacer con todos los pasos primero. Promo. ¿Por qué se promueve? Para el tema de la máxima multiplicidad de spin de junto y permitir explicar la valencia del carbono, que no es 2 sino 4. Y después si viene la hibridación. ¿Qué hace la hibridación? En estos carbonos donde hay dobles enlaces pasa algo interesante. Uno hibridiza solo 3 y deja un 2p sin hibridizar para explicar por qué se forma este doble enlace. Estos orbitales que son del benceno, todos son sp2 y el orbital p queda sin hibridizar. ¿Qué quiere decir? Que queda con una energía más alta. Y este es el que uno llama el ochito, pues, que es perpendicular a estos orbitales híbridos. Entonces, con este asunto estamos explicando la regla 2 que dice: presencia de orbitales p sin hibridizar en todos los carbonos que son sp2. Con uno, como todos son iguales, entonces solo hago uno. ¿Sí? Solo hago uno. ¿Esto cómo están en esto? A ver, cuéntenme la verdad. Solamente no me acuerdo por qué es que queda uno sin hibridizar. ¿Por qué no los dejé todos? ¿Por qué no los mezclé todos? Buena pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Ayudémosle a la compañera. O sea, ¿por qué cuando hay un carbono sp2 veamos la molécula más chichi? El eteno. Esta es la condición que cumple el eteno, el benceno. Todos estos cumplen esta condición. Recordemos que cuando hay un enlace doble, 3 de ellos son sigma y uno es pi. Entonces, para explicar la penetración frontal, todos los sigma deben ser equivalentes, igualitos, porque antes ellos creían que esto era simple doble. ¿Sí? Entonces ellos le tenían una distancia al carbono tal y otra distancia al carbono tal. Y en el benceno todos los enlaces son de la misma distancia. Creo que son 1.20 ANSI, si mal no recuerdo. Esa es una de las evidencias experimentales, que el benceno no era ni doble ni simple, y de ahí sale la bolita, para indicar que es una mezcla de todo eso. Entonces, el tema con la hibridación es que uno hibridiza 3 porque necesito 3 enlaces sigma. Y es uno frontal. Y los 3 son frontales, y entonces al ser frontales tienen que ser del mismo tipo. Y el pi, ¿cómo explicamos el pi? Este sin hibridizar se asocia con el otro orbital sin hibridizar p, 2p de otro carbono, y eso es lo que forma el enlace pi, que sería, que se lo voy a poner pues como muñequito. Uno tiene un ochito aquí, un ochito acá, y entonces ese ochito tiene un electroncito, y entonces esto es lo que genera el enlace pi en el eteno.
O sea, curso inorgánico otra vez. Creyeron que se habían librado de eso, de hibridación, de configuración electrónica. Entonces les tengo una buena noticia. Si el carbono tiene doble enlace, alternado, doble simple, doble simple, doble simple, ese será sp2 y ese cumple la regla 2. Punto. O sea, por el lado del carbono no hay que preocuparse. ¿Dónde nos preocuparíamos? Sigamos con el carbono. Una moleculita muy común. Carbono positivo. El carbono, bueno, es claro, lo que yo estoy mostrando es que cuando él tiene hibridación sp2, va a quedar con el enlace 2p sin hibridizar. ¿Y cuándo tiene hibridación carbono sp2? Cuando es doble enlace. Entonces, es claro que este es sp2, este es sp2, este es sp2, este es sp2. La duda está aquí. Ojo, si hay uno que no sea sp2, no se cumpliría la regla 2. O sea, quiten un doble enlace aquí y se acabó el paseo. Porque ya quedaría sp3, sp3. Y ni se diga el sp. O sea que si es sp, baila, no cumple la regla 2. Si es sp3, baila, no cumple la regla 2. Entonces, una característica que tiene el benceno para entender la regla 2 es que todos los carbonos del benceno son de hibridación sp2 y al ser sp2 tienen un orbital p sin hibridizar y al tener un orbital p sin hibridizar, ese orbital p sin hibridizar genera unos ochitos que hace que la molécula sea plana. Esto se llama coplanaridad de los orbitales p. Es otra manera de llamarle a la regla 2. Coplanaridad de los orbitales p. O sea, coplanar quiere decir que todo está en el mismo plano. El muñequito nos lo explica mejor. Lo que yo les decía ahorita. Ahí está lo de la coplanaridad. Si nunca habéis entendido hibridación, para eso sirve esta teoría de orbital molecular. Que el enlace pi es una nube. ¿Y por qué es una nube? Porque todos los orbitales p sin hibridizar de cada átomo del benceno están en el mismo plano y formando el famoso anillo. Esto ya, ¿quién permitió descubrir la estructura? Pues la teoría orbital molecular y los métodos espectroscópicos y los datos de difracción de rayos X. Pero pues eso surgió en la década de los 50, 60, no hace mucho. 1950, 1960. ¿Sí? Esto fue lo que se selló más o menos que curso. Una serpiente. Interesante la imaginación con respecto. Puede ser porque parece un aro. ¿Sí? Esto es un... O sea, lo de la palabra aromático. Aromático parece un aro, sí. Pero una de las reglas fundamentales es la regla 2, que es esa coplanaridad de los orbitales p, y se da cuando el carbono es sp2. Entonces comienzan a surgir las dudas. Y bueno, ¿y el catión?
¿Qué opinan ustedes? Los carbocationes, ¿son planos o no son planos? ¿Qué aprendieron de carbocationes en orgánica 1? Pero es que eso hay resonancia, ¿no? Ah, sí, claro, aquí hay harta resonancia. Hágala. Tarea, haga la resonancia. Pero, o sea, ese carbón puede ser SP2, puede ir intercambiando, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasaría? Bueno, les cuento. Haga o no haga resonancia, el carbocatión es plano. Pues si no, no hubieran visto que adición anti y adición sin en alquenos. Que uno lo enredan con eso para tramar. O sea, cuando uno ve alquenos, ve la química de los carbocationes y ahí les tuvieron que decir que el carbono de un carbocatión es SP2. Ah, ¿no la creen? Hagamos el muñequito, ¿eh? 2S, 2P, me voy a saltar la configuración electrónica y voy a pasar a la promo. Él promociona el electrón. Pero antes de hacer la hibridación, un carbono positivo, ¿qué sucede? Él pierde un electrón. Pues por eso queda positivo. Entonces, al él llegar y perder, adivinen cuál pierde. Justo el que promovió. Lo pierde. Y esto es lo que uno hibridiza. Entonces, comparison, un carbocatión de un carbono sp2. Ambos son sp2. ¿Qué cambia? Que el P de un carbono sp2 normalito tiene un electroncito, mientras que el P de un carbocatión pues tiene un hueco. Por eso es que él puede hacer la resonancia. Por este hueco. ¿Qué es resonancia? Mover electrones en huecos. Si nunca hayan entendido resonancia, este es el fundamento mecánico cuántico de por qué se da la resonancia en este compuesto. Porque usted va a mover electrones sin hibridizar a orbitales del mismo tipo sin hibridizar. Y en el mismo plano, en esa misma nube. Entonces, el hecho de que yo tenga un carbocatión no me daña la coplanalidad. O sea, mejor dicho, si la duda es, ¿el carbono positivo sirve? No probe. Haga o no haga resonancia, no se estrese por el carbono positivo. Él cumple la regla 2. ¿Qué otra duda le surge? Profe, el radical. Ese depende, pero por lo general es SP2. Sería una sección rara. ¿Sí? Entonces, uno puede, más bien, es de aprenderse trucos. Ahí se los hice pues como yo. Rigor, más organizadito. No metí el radical, qué pena con ustedes, no metí el radical ahí. ¿Sí? Entonces miren que ahí está el chancuco. La otra duda, profe, ¿y el carbono carbanión? Este sí depende. Depende. Si el carbanión, o sea el carbono negativo, un carbanión es un carbono que gana un electrón, a diferencia del de allá, gana un electrón, él tiene 4,
Miren que aquí quedó con 5, ¿sí cuentan? Hizo promoción y ganancia. Quedó con 5. El carbanión puede ser SP2 si y solo si está vecino a un enlace pi. O sea, si al muñequito que yo pinté allí le cambio el más por el menos, ese sería un ejemplo de carbanión que está adyacente a un enlace pi. ¿Qué va a pasar con esos dos electrones en este orbital sin ionizar? Esos son los que pueden hacer resonancia. Pero si el carbono está negativo en un ciclo y no hay nadie, no hay enlaces pi vecinos, murió ese carbanión. Ese será SP3. Profe, no te entendí ni mu. Pues yo creo que ustedes van a entenderlo, no tanto como carbanión, sino como un heteroátomo que tenga par libre. ¿Se han preguntado por qué el amoníaco tiene la geometría que tiene? ¿Y qué hibridación tiene el amoníaco? SP3. ¿Y por qué es SP3? ¿Y por qué el amoníaco es SP3? Y no tiene que ver con el número de enlace. Aquí sí tiene 3, pero es que resulta que el par es como si tuviera un cuarto signo. O sea, ese par uno lo poncha aquí también. Aquí quedan los 5 electroncitos que tiene el nitrógeno en su último nivel. Así queda la hibridación del amoníaco. Entonces, aquí eso lo estresa a uno con el tema de la bendita teoría de la hibridación. Que en este caso el par sí cuenta para la hibridación. ¿Sí nota? Tengo 3 enlaces sigma, que son estos 3 electroncitos sin pareja, y tengo el par libre. Él lo cuenta como si se fuera. Eso explica por qué ya es trigonal, ve, piramidal trigonal y toda vuelta, que usted ya conoce. Y así son las aminas. Aminas. Cambian esto por RRR, primaria, secundaria, terciaria. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una amina que tiene un parcito y ese par no tiene enlaces pi adyacentes, pues no va a haber, esa hibridación va a ser SP3. Si yo tengo un ciclo y no hay sino un par libre negativo, es un carbanión, eso va a ser SP3. Pero si tengo un par libre negativo y eso está adyacente, o sea, vecino al enlace pi, la hibridación ya no es SP3 sino SP2 y quedaría así como está el muñequito. Trin, 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 donde estos 2 electrones son estos que están en el 2p y esto quedaría así. En el caso del carbono, en el caso del nitrógeno, pues sí hay que contar mejor. Eso sería la del carbono. Por eso es que no entendían aromaticidad. Porque todo esto es lo que hay que tener en cuenta
Y yo creo que Alejandro no se los haya explicado. No creo que Alejandro se los haya explicado así como les estoy contando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad, mentira o chisme? Entonces, las aminas heterocíclicas, unas van a ser sp3, un carbanión será sp3 si él está solito en el mundo, un carbocatión será siempre sp2 y un carbono con enlaces dobles será siempre sp2 y un carbono negativo será sp2 si está adyacente a un enlace. Sí. Y si es sp2, cumple la regla 2. Si no es sp2, no cumple la regla 2. O sea, este no es aromático, este tampoco es aromático. Ay, bueno, aquí me faltó un enlace, qué pena. Porque debe tener 3 enlaces y el par. ¿Listo? Eso en cuanto al carbono. Entonces yo creo que ustedes ya van a entender el nitrógeno. Yo les había dicho que habían 2 tipos de nitrógeno en los heterocíclicos. El tipo imina, que es el de la piridina, y el tipo enamina, que es el del pirrol. Sí, ahí es que uno ya entiende un poquito más o menos cómo es que funciona la regla 2. Pues espero que entiendan. No sé si esto los enreda. Entonces, ¿en qué consiste un nitrógeno tipo imina? Es aquel nitrógeno que tiene pegosteado el doble enlace. Ah, pero profe, es que él está adyacente. Sí, pero ¿qué importa? Si está así, uno como que lo ve adyacente, que sería este sería adyacente, y este que está pegosteado prima al que está pegosteado. ¿Sí? Ese es el tipo imina, nitrógeno pegado directamente a un doble enlace, o sea, como el del benceno. Palabras más, palabras menos. Entonces, si uno mira la configuración electrónica del nitrógeno, queda igual idéntico al carbono sp2 del benceno. Obviamente, con las proporciones. Aquí el nitrógeno pues tiene un electroncito de más, pues porque está en un grupo más allá que el nitrógeno, ve que el carbono. Y si miran donde queda el par libre del nitrógeno, este es el que uno llama par libre. Este es el que llamamos, este es el electroncito que forma la nube pi, o sea, este azulito. ¿Cómo así, profe? Ya me enredé. Tú tranquilo. El nitrógeno tipo imina, como este muñequito, tiene un enlace sigma, otro enlace sigma, 2 enlaces sigma, que se explican fácilmente por estos 2 electrones de los orbitales sp2. Estos son los 2 enlaces sigma. Se vamos bien. Él tiene un enlace pi. El enlace pi se explica por qué el nitrógeno deja un P sin hibridizar. ¿Dónde está el bendito par? Como parte del orbital que hibridizó. O sea, es similar al del amoníaco. Él hace parte de la hibridación. El nitrógeno tipo imina es muy similar, comillas,
en esencia a un sp3. Obviamente, como ya vimos los factores que afectan la basicidad, ¿cuáles son los factores que afectan la basicidad? Resonancia, La hibridación. La hibridación. ¿Quién tenía más basicidad? ¿El sp3 o el sp2? ¿Quién tiene más basicidad? ¿El sp3 o el sp2? El sp3. Por la penetración y toda la careta que ella no hizo. No mentiras, al revés. La carga del S. Depende, si está cargado negativo, sí sería el sp. Pero en este caso, la hibridación nos permite explicar un poco la basicidad. Entonces miren que el nitrógeno tipo enamina tiene el par libre como parte de los orbitales híbridos y el electroncito P sin hibridizar cumple la regla. O sea, este cumple la regla. O sea, este nitrógeno cumple la regla. Y pues ya uno sabe que los demás son carbonos, son sp2, entonces todo este compuesto cumple la regla. Sino que hago énfasis porque vamos a ver otro parecido pero diferente. Y de eso va a depender la regla 3. Esto que estoy enfatizando no es para la regla 2, sino para la regla 3, pero es muy importante ver la diferencia físico-química cuántica. Es muy importante. Si ustedes no la ven ahorita, no la verán nunca. Bueno, con eso yo creo que si me dan un ratico más, acabamos y entienden. El otro tipo de nitrógeno que existe es el nitrógeno tipo enamina. ¿Cómo así? Un nitrógeno que no tiene ni aquí ni aquí doble enlace pegado. Es el nitrógeno enamina. Pero si tiene un enlace doble vecino, por eso se llama enamina. El otro era emina porque está pegosteado al nitrógeno, el doble enlace. Este es enamina porque tiene un doble enlace adyacente al nitrógeno. Enamina. O sea, este es como el carbanión adyacente a un enlace pi, que sería sp2. Miren que la hibridación no es sp3. Cuidado. Parece sp3. ¿Sí pilla? Parece amoníaco. Uno dice 1, 2, 3. Amoníaco igualito, sigma, 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 y uno cuenta el par. Pero como está adyacente, ya no sería sp3, sino que es sp2. O sea, solo hibridizamos estos tres para explicar que él tiene los tres enlaces sigma que vemos aquí. ¿Qué pasó con el par? ¿Dónde quedó el par? ¿Quedó aquí? Quedó en un orbital sin hibridación. Y miren la nube pi. O sea, los orbitales pues coplanares. Si ven que aquí no quedó azulito, sino con punticos, para indicar que él tiene dos, no uno como todos los carbonos, sino dos. O sea, este nitrógeno es diferente al otro nitrógeno. El par en el otro estaba acá, ¿se acuerdan? Se lo voy a volver a mostrar para que lo vean y para ellos. Miren dónde está el par. Hace parte de la nube, no hace parte de la nube pi, hace parte de la planaridad de la molécula. O sea, está en el mismo plano de la molécula, este par. Y esto aquí está azulito porque esto es cada uno con un puntico, que es este azul. Por eso
traté de hacerlo más colorido como aparece pues en los dibujos. Esto lo saqué pues de internet. Esto es la teoría orbital molecular aplicada a hibridación para que todo cuadre. Entonces, si ven, no es tan fácil determinar la hibridación de una molécula, como parece. Pero hay un truco. Si el nitrógeno es tipo imina, ya saben, la hibridación será sp2 y uno de ellos queda sin hibridizar y el par queda dentro de la hibridación. Ese es el chiste. Y si el nitrógeno es tipo enamina, el par queda por fuera de la hibridación y está en el orbital P sin hibridizar. Y sigue siendo sp2. O sea que tanto el nitrógeno tipo enamina como el tipo imina cumplen la regla 2. Pero cambian su muñequito. Algunos lo hacen como más ilustrativo. Este par está dentro de la nube pi. Y aquí se ve, hace parte de la nube pi. El otro par está dentro de la nube pi. ¿El de la imina? No está. Es gris, no es azul. La nube pi es la azul. Entonces, la azul es esto sin hibridizar. De cada átomo. En el nitrógeno queda un electroncito sin hibridizar y estos son los electroncitos de la configuración de cada carbono que está aquí. Entonces, para que entiendan, elimina, queda el par libre por fuera, por lo pintan afuera, dice el lone pair ocupa un orbital sp2, ahí lo dice, está afuera, ¿sí? Mientras que el tipo enamina queda dentro. Esa es una manera como pues curiosa de representar para que usted no se enrede. ¿Listo? Entonces, salud. Conclusión. ¿Cuándo el nitrógeno no va a cumplir la regla 2? Pues cuando es sp3, ahí ya se tira la regla 2. Ahí ya no sería aromático. Pero tanto la imina como la enamina, esta enamina tiene que estar adyacente a un enlace pi para que cumpla la regla 2. Y la imina, pues como tiene doble enlace, ya cumple la regla 2. Todo lo que tenga doble enlace cumple la regla 2. Profe, ¿y si el nitrógeno está positivo? Pues depende. Es que eso depende de que la hibridación sea sp2. Conclusión. Si la hibridación es sp2 de un heteroátomo o de carbono, se cumple la regla 2 porque queda el P sin hibridizar, es plana la molécula y todo cuadra perfectamente. Y profe, si es oxígeno, bueno, el oxígeno es como un remix. No hice con el oxígeno. No me creáis, yo soy buena gente. Para orgánica, el oxígeno es igualito al azufre. Para orgánica. Para orgánica, ¿qué cambiará, profe? Pues que aquí ya no será 2P para el caso del azufre, sino 3P, porque pues este está en el mismo grupo, pero más abajo. Entonces miren que en el caso del oxígeno y del azufre, un par está dentro. No me este es el que va afuera. Este es el que va afuera. Este es el de la imina, ¿se acuerdan? Así queda la imina. Y un par está dentro. Este es el de la enamina. Claro, es que el oxígeno y el azufre tienen dos pares libres. Uno adentro, uno afuera y uno adentro.
Entonces, ¿cómo pintaríamos el par aquí? Uno aquí, adyacente al enlace pi, y el otro por fuera. ¿Verdad? ¿Ya entienden por qué adentro, afuera, afuera, adentro y todo el resto? Uno simplemente lo ve, pero no lo sabía explicar en términos de la hibridación. Todo cuadra perfectamente. Entonces, falta es entender la regla 3. Claro, en el caso del benceno es muy fácil entender la regla de Buque. Aquí está la regla de Buque aplicada al benceno. Yo les decía que era una ecuación. La ecuación es 4n más 2 igual al número de electrones pi. ¿Cómo sacamos los electrones pi? Son esos electrones que quedaron en los orbitales p sin hibridizar. Entonces, en el caso del benceno, son los 3 dobles enlaces. O mejor, los 6 electroncitos que quedaron sin hibridizar. Si uno mira benceno, él tiene doble enlace, doble enlace, doble enlace. 3 dobles enlaces, 3 por 2, porque cada enlace son 2 electrones. 3 por 2, 6. Entonces, lo difícil de la regla 3 es que no es una ecuación estática. O sea, usted como estudiante tiene que sacar cuántos electrones pi tiene la molécula. Después de sacar los electrones pi, por eso sirve la hibridación, por eso decía que de ti sirve saber qué tipo de nitrógeno, qué tipo de átomo tenemos, qué tipo de configuración tenemos, porque los que cuentan aquí son esos que quedaron en los P sin hibridizar, y eso después resuelvo la ecuación. Al resolver la ecuación, pues n me da 1. N vale 1, porque un número que multiplicado por 4 y sumado con 2 de 6, pues da. Si este número da entero, cumple la regla de Buque. Si no da entero, no es aromático. Entonces, con el benceno, de ahí salen los 6 electrones de los orbitales sin hibridizar. Entonces quiero que me cuenten en el muñequito que acá pinté que decía no problem, ¿cuántos electrones pi cree que hayan en este muñequito? A ver, ¿el carbocatión es un electrón? No. Pues si no lo creyeron, miren el juego. Es que toda la clave está ya en la hibridación. El carbocatión no tiene electrones en el orbital P. ¿Sí? Aquí no hay nada. 0. O sea, este carbono no tiene electrones pi. Este sí, un hito. Este también, otrico. 1 más 1. Pues los dos, el doble enlace. Es que cuente más bien el doble enlace y así se despareja. Si tiene enlace doble, pues él forma enlace pi. Ahí hay 2. Los electrones de los dobles enlaces son pi. 2 más 2, 8. 4 es igual a 4n más 2. ¿Cuánto da n? Porque pues ya no más. Este carbocatión no cuenta. Un número que multiplicado por 4 y que sumado con 2 me dé 4. No, pero pues entero no. ¿Pero cuánto da? Un medio.
No lo puedes restar, 4 menos 2, 2 cuartos, o sea, un medio. Pues no creo que se demoren despejando eso 2 años. N da un medio. O sea, este bicho, por Huckel, no es aromático. Porque dio un número que no es entero. Aquí pues, en este muñequito, dos y 2. ¿Contamos estos dos? ¿Qué son estos dos? ¿Ustedes qué opinan? Claro, esos son los que cuentan, no cuentan son los que están acá. Para la regla de Hickel, los que cuentan son mis tus, los que ustedes no hibridizan. O sea que yo debí haber puesto estos dos ahí para que los vieran pues más bonitos. Entonces 2, 2 y 2, ¿cuánto daría? 6 igual a 4n más 2. Yo no aprende, es que pensé no tiene 6. Entonces si da 6, cumple la regla de Hickel. Si da 6, si el número de electrones da la misma cantidad que pensé, ¿no? Pues sería hermano. ¿Sí o no? N vale 1, es entero. Entonces este anión, que tiene todos los orbitales sp2, que tiene un orbital p sin hibridizar con los 2 electrones en ese carbanión, es aromático. Uno lo trama son los electrones de un muñeco más feo. Ay, verdad. Bueno, tienen hambre. Entonces con esto terminamos por hoy. En una molécula tan fea, tan grande, tan común, eso está en la sopa, llamada cafeína. ¿La cafeína es aromática? Entonces veamos. ¿Por qué este es SP2? Porque tiene doble enlace. Ah, pero profe, este está afuera. Y lo importante, si es carbono, y es carbono de los que conocemos, carbonilo, los dobles enlaces. O sea, los carbonilos son sp2, los alquenos son sp2. Si es de los que conocemos, no problema. ¿Cuáles son los que estresan? Nitrógeno. ¿Está adyacente un enlace pi? Sí. Es sp2. Nitrógeno. ¿Está adyacente un enlace pi? Por aquí y por acá. O sea, que es sp2. Nitrógeno. ¿Está adyacente? No, pero está pegado. Entonces este es tipo imino. Nitrógeno. ¿Está adyacente un enlace pi? Sí, por aquí y por acá. Entonces, nitrógeno que nos preocupaba, los azules son tipo enamino, porque están adyacentes a un enlace pi. El rojito es tipo imino, porque está pegado al doble enlace, como el de la piridina. ¿Listo? De todos ellos, ¿cuál es el más básico? El que está por fuera, el tipo imino, el que no cuenta en la regla de Hooke. ¿Cuáles son los que cuentan en la regla de Hooke? Bueno, aquí solo podemos contar 1 hito, 2 hitos, 3 hitos, 4 hitos, 5 hitos, 6 hitos, que son los carbonos que tienen la hibridación sp2. Repito, 2 y 2, aquí se ve evidente, ¿no? 2 y 2, 4. 5 con este carbono, 6 con este carbono. ¿Vamos bien? ¿Estos los contarán para la regla de Hooke? Sí, porque son tipo enamina. Cuentan, están en el 2P. Entonces 2, 4, 6. 6 más 6,
Pero, ojo, como este carbono, aunque es sp2, no forma el doble enlace aquí, no voy a contar ni este ni este. Ellos cuentan para la hibridación, pero no cuentan porque no están como parte de, no están aquí explícitos, pues, como estos dos dobles enlaces. Entonces, palabras más, palabras menos, estos dos no cuentan, esos dos electrones. Ellos hacen parte de la nube pi, de la nube de la molécula. ¿Listo? Entonces, moraleja, no contemos estos dos, daría 10. 4n más 2 igual a 10. Un número que multiplicado por 4 y sumado con 2 me dé 10. Entonces la cafeína es aromática. Y además cumple que todos sus orbitales son sp2. Uy, profe, no entendí los verdes. Hagan la configuración electrónica y se darán cuenta de que no les estoy hablando en sí. Ya con esto queda claro la aromaticidad y queda claro la basicidad, porque no es sino aprenderse que más tramas son los nitrógenos, y ya les aclaré que los sp2 en amina, el par libre va acá adentro, cuenta para la regla de Likert, eso disminuye la basicidad, que fue lo que explicaron las compañeras. En cambio este está por fuera, es el único diferente de todos, este es el que genera la adicción a la cafeína. ¿Por qué la gente la chanta de que ella es adicta, que uno va a morir por tomar alta cafeína? Por culpa de este nitrógeno, que es el más básico de todos. Es el diferente de todos. ¿Listo? Entonces todo se explica desde la configuración electrónica y la hibridación. Entonces ya el próximo, bueno, y no alcanzamos a ver síntesis, pero pues no me estresa porque lo más importante era que entendieran esto rápido. Entonces hasta aquí, nos vemos el día miércoles para la clase final.